Sergio García, que casi todos les conocéis. Sí, muy bien. Sí. Vamos a comenzar la sesión de la mañana. Conocéis todos o casi todos a Sergio García, que va a desarrollar un tema muy cercano al objetivo que queríamos desarrollar en esta nueva sesión del seminario, que es el concepto de la unidad mundial desde muchos diferentes aspectos. Para ello, la Fundación ha publicado un nuevo libro del señor Sapir Rasek, un eminente erudito, sociólogo, psicólogo, que escribió acerca de este concepto de la unidad mundial que nos va a desarrollar Sergio. Y bueno, pues luego continuaremos. Yo le voy a dar paso porque sé que ya está online. Luego continuaremos hablando de otros aspectos. Vamos a tratar de terminar a la 1:30 para luego, más o menos, te puedes pasar un poquito. Si luego hay algunas preguntas o comentarios, que por favor sean breves, y a -5 vamos a anunciar un proyecto muy importante e interesante que ha surgido en esta Universidad de la Mística, de la cual os vamos a informar. Entonces, doy comienzo a Sergio agradeciéndole de corazón su presencia. Un placer. Muchas gracias. Gracias a la Fundación, gracias a la Universidad de la Mística y gracias a todos, todas que estáis aquí, porque creo que es un espacio muy rico al que contribuimos todos, todas. El tema que yo voy a presentar en 2 sesiones, por eso esta sesión y la primera de la tarde van a estar conectadas, aborda el libro del señor Rasek que me pasó amablemente la Fundación Nehal, que se titula El mundo necesita una civilización global. Y María Amor me dijo, aquí la gente que viene al seminario es muy estudiosa, se lo han leído todos, todas, están deseosos de comentar, así que igual en algún momento pues también os hago alguna pregunta sobre el libro, o si tenéis algún comentario al respecto de la lectura que habéis hecho y que queráis ampliar algo de lo que yo diga, muy bienvenido, muy bienvenida, ¿sí? De verdad. Entonces, la sesión se divide las 2 sesiones se van a dividir en 4 puntos. Ahora voy a centrarme en los 2 primeros, que son una pequeña contextualización del momento en el que estamos desde el punto de vista de los planes que la comunidad mundial Bahá'í tiene en marcha, dentro de los cuales se inserta una iniciativa como esta desde mi punto de vista. Los segundos serán algunas precisiones conceptuales que tienen que ver con el libro, porque el libro bebe de la revelación y bebe de la ciencia social. Entonces, salvo que uno esté iniciado en algunas nociones de la ciencia social, es difícil, creo, que se pueda entender la profundidad que tiene. Y luego, a la tarde, lo que intentaré hacer es sobrevolar el libro, pasando por los capítulos que tiene y de manera transversal. Aquí aparece como un 4.º punto, pero será algo transversal. Intentaré establecer un diálogo con el autor alrededor de esos capítulos que tiene. Lo único, ¿podéis levantar la mano quién ha podido leer el libro? Por favor. Vale. Listo. Vale. No era para evaluaros, era solo para yo tomar el pulso y saber hasta dónde ir. Entonces le pregunto. Todavía. Muy bien, muy bien. Le preguntaremos a María Amor, ¿vale? Y a Hamid, que lo leyó en persa antes. Bueno, contexto, ¿sí? ¿Cuál es el contexto? La Fundación Nehal está dentro del marco, opera dentro de un marco conceptual. La mayor parte de los que estamos aquí también, si están colaborando con la comunidad Bahá'í, saben que hay un marco conceptual. No es una teoría científica ni tampoco es una ideología, pero sí que es una manera de entender más o menos algunos principios relacionados con la revelación, algunos métodos que parece que han sido efectivos para llevar adelante la tarea, la misión vinculada con la revelación de Baha'u'lláh, que tiene que ver con avanzar hacia niveles mayores de civilización, avanzar hacia la paz, hacia la justicia social, y también, como también Elena ha planteado en la primera sesión, que uno individualmente también pueda progresar, desarrollar su capacidad, acercarse a Dios, liberar su potencial, como quiera que lo llamemos. Y dentro de ese marco pues se incrustan
unos planes guiados por el Centro Mundial Bahá'í y la Casa de Justicia, y estamos en un plan que va a durar 25 años actualmente, de 2021 a 2046, y ahí he subrayado en amarillo algunos pasajes donde mencionan los objetivos o el objetivo central de ese plan, que como podéis leer, dice: liberar el poder de construcción de sociedad de la fe en medidas cada vez mayores. Ese sería el objetivo central. ¿Qué significa eso? Es algo muy profundo, no voy a centrarme demasiado en ello, pero simplemente es una idea que tiene que resonar. Todo lo que hacemos está relacionado con liberar el poder de construir sociedad, de transformar la sociedad, que está latente en la revelación de Baha'u'lláh. Y también he tomado un texto que procede de un mensaje de la Casa de Justicia, pero que parafrasea a Shoghi Effendi, el guardián de la fe Bahá'í, que fue el líder espiritual de la comunidad durante muchos años, de 1921 a 1957, y hay algo que me parece extremadamente interesante y revelador, porque a Shoghi Effendi le preguntó mucha gente en su día: oye, pero ¿por qué la comunidad Bahá'í no se preocupa más de los grandes problemas del mundo? Estamos en 1936, acaba de pasar la Primera Guerra Mundial, llega la Segunda Guerra Mundial, hay problemas relacionados con las guerras indirectas que la URSS, Estados Unidos estaban enfrentando en diferentes partes del mundo, la pobreza, había muchos problemas, y los Bahá'ís estaban centrados en su crecimiento, su desarrollo, la expansión, llevar a fe Bahá'í en muchos países del mundo, el refinamiento de la maquinaria administrativa, el sistema de gobernanza Bahá'í con su orden administrativo. Y entonces le pregunta: oye, ¿pero qué pasa con todo eso? Y aquí está la respuesta que daba, ¿no? Dice: deben concentrarse en el crecimiento y desarrollo de la comunidad Bahá'í. Sin embargo, prometió que en el futuro, dice, en el futuro llegará el momento en que se le llamará a la comunidad a incorporar a sus conciudadanos a un proceso de laborar por la curación y el mejoramiento de su nación. Y la Casa de Justicia, en el mensaje de 28 de noviembre de 2023, dice: ese momento ya ha llegado. O sea, este es ese momento que cambia radicalmente la perspectiva de la comunidad Bahá'í, que la había guiado desde su origen, pero sobre todo desde que Shoghi Effendi planteara esas palabras hasta ahora. 100 años vinculados con la era formativa, que se le llama, la era en la que la comunidad Bahá'í está poniendo los cimientos. Pues ese momento ha llegado ahora, y por eso es que los planes tienen esa idea de construir sociedad, que es algo complejo, amplio, sobre lo que estamos intentando aprender. Y dentro de eso también hay un lenguaje que se utiliza, y creo que es importante verlo para ver dónde encaja este seminario, como decíamos, no este seminario, la serie de seminarios que la Fundación Nehal está llevando a cabo, y plantea que transformar la sociedad tiene que ver con diferentes esferas de actividad que están entrelazadas entre sí. Hay una, os voy a pasar la presentación en PowerPoint, si queréis, para evitar las fotos, se lo paso a María Amor, y quien quiera tenerlo, sin problema, ¿sí? Tiene un Canon, no sé cuánto es. Es broma. Sí, entonces cualquiera lo puede ver tranquilamente. Entonces se habla de 3 esferas de actividad. Una tiene que ver con el crecimiento, el desarrollo de la comunidad, la expansión, el fortalecimiento del instituto de formación, programas de formación de recursos humanos para el servicio. Digamos, hay una gran área, pero luego hay otras 2 esferas. Una de ellas tiene que ver con la acción social, que son iniciativas para mejorar la vida económica y social de colectivos específicos. Esto puede tener formas sencillas, acciones para mejorar un barrio, la limpieza, el reciclaje, ayudar a personas mayores, tener un sistema de cuidados para los niños con las personas que igual tienen también más tiempo, pero también tiene que ver con grandes proyectos de desarrollo social y económico en ámbitos como la agricultura, la educación, la organización económica de una localidad o el medio ambiente. Y luego hay otra tercera esfera de actividad más vinculada con los seminarios, que tiene que ver con la participación en el debate público, en el discurso público, en el pensamiento contemporáneo, porque las prácticas están muy relacionadas con el discurso y el pensamiento.
Entonces también somos llamados a incidir sobre el pensamiento social para que después eso pueda afectar a las prácticas. ¿En qué ámbitos? En muchos ámbitos, ¿sí? La economía, agricultura, opinión pública, resolución de conflictos, muchísimos ámbitos. Hay que empezar poquito a poco, ¿sí? Me voy a centrar en la tercera columna, que es la de los discursos, y creo que el seminario en el que estamos aquí pues tiene más que ver con eso, sobre todo. Elevar la vida intelectual, incidir sobre el pensamiento, porque eso luego afecta a las prácticas. Como antes decía Elena, si tomamos mayor conciencia de las cosas, ajustamos también nuestro comportamiento. Entonces, ¿qué es participar en el discurso público? Pues tiene diferentes significados. Uno de ellos tiene que ver con estar en espacios sociales donde la gente interactúa. Hay espacios físicos, sociales, hay espacios virtuales, también sociales. Estar en diferentes espacios sociales, pero no cualquier tipo de espacio social. Donde ocurran tres cosas. Donde avanza la opinión pública, donde avanza el pensamiento de vanguardia y donde se definen las políticas. De cierta manera, ahí hay un área de actividad, un área de aprendizaje, es cómo ser más efectivo a la hora de estar en espacios relacionados con la opinión pública. ¿Qué espacios pensáis que están relacionados con la opinión pública? ¿Qué diríais? Los medios. Sí, hay mucho, pero bueno, digamos que los medios de comunicación son el espacio social por excelencia donde la opinión pública se va cuajando, va cristalizando, influye sobre la opinión pública. Sí, la política pues tiene que ver más con la función que tienen los gobiernos, grandes organizaciones. Entonces no es implicarse en política partidista, pero sí poder compartir recomendaciones, saber cómo se puede hacer de manera más efectiva. Y el pensamiento de vanguardia pues tiene que ver más con la academia, la investigación, pero también el discurso opera en otros niveles de base. Las conversaciones que tenemos también son discursos y también en cierta manera uno puede abordar ese nivel de pensamiento de manera deliberada. Hay otras maneras de explicar el discurso público. Una de ellas es transformar también las profesiones, que es una de las tareas que la comunidad Bahá'í introduce dentro de lo que se llama el discurso. ¿Qué significa eso? Todos tenemos una profesión, las profesiones han sido moldeadas por unas fuerzas históricas y en esta época también la idea es que esas profesiones se puedan moldear a la luz de la revelación y obviamente de la ciencia vinculada a cada profesión. El periodismo, la ingeniería, la inteligencia artificial, la agricultura, la biología, la química, etcétera, ¿sí? Otra manera de verlo es disciplinas académicas en sí. Las disciplinas académicas también tienen una historia, la mayor parte de la organización del conocimiento científico de Occidente y del mundo procede de la Ilustración, donde se decidió organizar el conocimiento de una manera muy específica, vinculándola a compartimentos cada vez más pequeñitos, más especializados, para profundizar mucho en la realidad que se pretende investigar. Pero hoy día tenemos problemas complejos, sistémicos, interrelacionados, y esta manera de organizar el conocimiento está impidiendo que podamos solucionar cuestiones como el cambio climático, como el envejecimiento de la población, como la mejora de los sistemas de protección social, o como el impacto que puede tener la robotización y la inteligencia artificial sobre la organización del trabajo. Necesitamos una manera distinta de usar el conocimiento. También tiene que ver el discurso público con eso, ¿sí? Otra manera de verlo es elevar la vida intelectual de la civilización. La civilización occidental tiene mucho que ver, como decía, con la Ilustración, donde se dio un gran impulso al conocimiento y la forma de organizarse. Parece que también hoy día, y no solo los Bahá'ís, hay otros autores que hablan, se necesita una nueva Ilustración, porque el conocimiento que hemos generado es el que también ha producido los problemas que tenemos hoy. El cambio climático está relacionado con el éxito de las políticas de industrialización. El envejecimiento de la población, que está poniendo en tensión los sistemas de protección social, está relacionado con el éxito de las políticas sanitarias para alargar la esperanza de vida. Entonces hay que elevar las bases intelectuales también de la civilización, y el conocimiento que hemos generado ha dado lo que ha dado y ahora se tiene que producir un salto más, ¿no? Un salto mayor. La contribución al discurso se puede dar de manera colectiva, de manera individual.
¿Y quién contribuye a realzar la capacidad de ello? Pues hay diferentes estrategias. Una de ellas sería organizaciones también, como la Fundación EJAL, que decide organizar seminarios sobre temas sociales o de otra índole, donde introduce elementos de la revelación de la ciencia y participamos y ampliamos nuestra comprensión de esos fenómenos y elevamos la vida intelectual, y luego cada uno, de manera individual o en grupos, decidirá qué impacto tiene la nueva conciencia, percepción que tiene. Pero hay otras iniciativas, algunas institucionales, otras individuales, en esa misma dirección. El Instituto de Formación también contribuye un poco a elevar la vida intelectual, pero sobre todo proporciona los métodos, enfoques para trabajar por el cambio social. También se necesita ciencia para poder elevar la vida intelectual, transformar la sociedad. Necesitamos ciencia, mucha ciencia. La ciencia, además, no se estudia desde la religión. La ciencia se estudia desde la ciencia. El que se profundiza en la revelación y adquiere percepciones acerca de la ciencia, si después se implica en la comunidad científica, puede ver cómo trasladar algunas percepciones al lenguaje, a las claves, a la lógica de la comunidad científica. Pero ahí hay una esfera de actividad. Y viceversa, la religión no se puede investigar solo desde la ciencia. Sabéis que ahora se han popularizado las ciencias de las religiones. De hecho, incluso esta universidad, una de las cosas que hace es intentar usar la ciencia para estudiar la religión. La teología en su día también era un intento de aplicar la racionalidad filosófica al estudio de Dios y generar sistemas de pensamiento consistentes. Pero las ciencias religiosas parten de la premisa de que los fenómenos deben estudiarse de manera empírica. Por lo tanto, dejan a un lado todas las nociones metafísicas para encontrar explicaciones empíricas. Pero es que la religión no se puede estudiar solo tampoco desde la ciencia, sino que tiene que estudiarse desde la propia religión. Y en este caso, la religión tiene que ver con Dios, con la realidad, con un texto sagrado, con una comunidad que estudia el texto y que intenta trasladar el texto a una nueva realidad individual y social, y eso es un proceso cuya capacidad también crece paulatinamente. La comunidad Bahá'í ha creado algunas instituciones que abordan esto también explícitamente, como el Instituto de Estudios sobre Prosperidad Global, que os sonará, el ISGP que se llama, y tiene unos seminarios donde los jóvenes se inician un poco en estas cuestiones de cómo correlacionar el pensamiento contemporáneo, la ciencia, la religión, a problemas muy específicos que no tienen una solución directa, pero generación tras generación va a ir aumentando la capacidad de poder abordarlo. ¿Sí? Y por último, elevar la vida intelectual también tiene que ver pues, con la firmeza en la alianza, con aprender a aplicar la revelación, etcétera. ¿Sí? Bueno, segundo punto, que va a ser el más grueso de esta sesión. Precisiones aclaratorias del libro. ¿Sí? Como habéis visto, el libro, ¿cómo se titula? Bueno, recordémoslo de todos. ¿No está el título? El mundo necesita una civilización mundial, ¿verdad? Entonces, claramente va a haber conceptos allá que se plantean, algunos de los cuales están aquí enumerados. ¿Sí? Cuando tengáis la oportunidad de leer el libro, vais a ver cómo es un libro que bebe de la ciencia social, sobre todo de la sociología y de la revelación, y presenta sin explicar, porque obviamente es un libro que pretende ya contribuir a esa noción de que el mundo necesita una civilización, parte de premisas, que es la globalización, la cooperación internacional, la noción de civilización, cuál es la diferencia entre civilización y sociedad, orden social, el orden mundial de Bahá'u'lláh, que es diferente a la noción de civilización. Habla del movimiento altermundista, habla de la comunidad internacional como algo diferente a la civilización, al orden, etcétera. Habla de conceptos marxistas como infraestructura y superestructura, que nos puede sonar a japonés, por no decir chino, ¿no? Infraestructura, superestructura. Habla de la política, habla de la cultura, sin explicar qué es una cosa y qué es otra. Habla de la diferencia que hay entre el liberalismo y el conservadurismo a la hora de abordar ciertos problemas vinculados con la globalización.
Habla del marxismo, como decía, habla del conductismo en relaciones internacionales como una corriente teórica, y también plantea algunas críticas a la globalización que proceden de autores, como la cuestión del problema territorial de la globalización o la idea del decrecimiento, ¿sí? Como veréis, es muy rico a nivel conceptual, pero todos esos conceptos no vienen de la religión, vienen de la ciencia social, y por eso es que el autor, y eso es una de las cosas que me parece que podemos concluir, el autor hace un buen intento de correlacionar los problemas sociales actuales con lo mejor de la ciencia social y con lo mejor de la revelación, porque los que le conocíais, yo no lo conocía a raíz de las conversaciones con Javi y María Amor, y lo que he podido leer es un hombre profundo, ¿no? Un hombre profundo en su comprensión de la revelación, pero también es un científico social, ¿sí? Es un científico social en toda regla y dialoga también con la comunidad científica. Entonces vamos a ver algunas de esas nociones, ¿sí? Para asegurar que más o menos vamos teniendo claridad sobre ellas, ¿sí? Religión, yo creo que ahí es donde más o menos tenemos más claridad todos, ¿sí? Pero la concepción bahá'í de la religión difiere un poco de la concepción que ha habido históricamente, no porque las religiones sean diferentes, la religión es una, como lo concebimos, es un sistema de conocimiento y prácticas. Entonces, dentro de la concepción bahá'í, la religión es un sistema de conocimiento y práctica, pero que se enfoca en una porción de la realidad, que es la realidad espiritual y sus implicaciones sobre la vida individual y social, ¿sí? Ahí estaría el entendimiento que más o menos hay de qué es la religión, y eso difiere de otras maneras de verla, como simplemente una institución o un sistema de creencias. Habla de sistema de conocimiento y práctica porque la religión implica una comunidad de practicantes que estudian el texto y lo intentan traducir a su vida individual y a su vida colectiva, ¿sí? Por eso es un sistema de conocimiento y práctica. Tiene su objeto de estudio, como decía, el objeto de estudio, además objetivable de la revelación, es el texto sagrado, ¿sí? No se puede entender religión sin texto. Para que haya objetividad o intersubjetividad necesitamos que haya algo, y es el texto religioso, y el sujeto sería la comunidad de creyentes que intenta adentrarse en el texto y ver sus implicaciones en la vida individual y colectiva. Y la religión, desde una perspectiva bahá'í, estaría en el corazón de la civilización. También se afirma en los escritos bahá'ís que en el corazón de toda civilización hay una religión, o por lo menos un sistema, una cosmovisión vinculada a alguna tradición religiosa en algún momento, aunque se haya secularizado. El caso de Occidente quizá es el más relevante, y el debate sobre la integración de Turquía ha puesto de manifiesto desde hace ya años que la noción de Occidente secularizado no es tan precisa, porque una de las resistencias precisamente que ha habido con respecto a la integración de Turquía en la Unión Europea es la idea de que la tradición que nutre la civilización occidental, dentro de la cual está Europa y los países de la Unión Europea, es la tradición judio-cristiana, aunque se haya secularizado en cierta manera. Elementos que estaban en una gran tradición religiosa se han podido secularizar para algunos colectivos, para otros no, pero en todo caso conforman el corazón, el núcleo de la civilización que denominamos occidental. Y esto ocurriría en todas partes. Segundo concepto, cultura. El concepto de cultura es complicado, en realidad. Además, surge en debate con el concepto de civilización históricamente. Son dos conceptos modernos. La palabra no, pero el concepto moderno de cultura sí que tiene muy poco tiempo. Lo mismo es de civilización. Entonces surge en debate. Si a quien le interesa esto, les recomiendo un libro que se llama Cultura, la opción de los antropólogos. La antropología como ciencia social, su foco, su objeto de estudio es la cultura. Entonces, obviamente, tiene que haber un esfuerzo grande por definir bien los contornos de su objeto de investigación, la cultura. En el debate, Alemania y Francia estaban en el epicentro, eran dos sociedades y se decía que Francia en realidad tiene civilización y Alemania tiene cultura. ¿Qué significa eso? ¿No? Lo que se quería decir era que eran dos tipos de sociedades. En el caso francés se le prestaba atención a la parte externa de la organización social,
la tecnología, las leyes, las instituciones, el sistema económico, y en el caso alemán se le daba importancia a los valores, a la espiritualidad, a lo metafísico, a una manera de ser que afectaba la manera que se había organizado la sociedad. Digamos que de ese debate surge la idea de que, bueno, por cultura nos referimos sobre todo, a los valores, al idioma, a las tradiciones, a la gastronomía, al arte, al folclore, esa parte intangible que sí que se puede observar a través del patrimonio, pero que sobre todo tiene que ver más con los valores, la cultura, el idioma, las creencias, etc. ¿Sí? Eso sería la cultura. Cuando hablamos de cultura estaríamos hablando de esa dimensión, o por lo menos el consenso que hay dentro de la comunidad que investiga la cultura, que es la antropología, es ese. Por contraposición, la civilización sería, lo que se considera actualmente es que la civilización es la forma de organización social más compleja que tiene la humanidad. ¿Sí? Eso sería una manera de verlo, y por lo tanto la civilización sería una unidad superior, no en términos de valor mejor, sino superior en términos de organización social. La civilización incluiría diferentes sistemas dentro de los cuales está la cultura misma. Entonces, estaría dentro de una civilización, habría una religión, la religión da origen a una cultura, después surge también un tipo de tecnología, un sistema económico, un sistema político, incluso una manera de organizar la ciencia, una forma de organizar las infraestructuras. Entonces, sería la unidad más amplia de organización social. Históricamente se dice también que la civilización surge en algún momento, ¿no? Aquí Pachi os hablará además de algunas cuestiones, pero el origen de la civilización desde el punto de vista de un modelo de organización social complejo se sitúa más o menos hace 5.000, 6.000 años, además en 3 puntos. Sobre esto los descubrimientos arqueológicos arrojarán luz en el futuro, porque no todo es definitivo, pero más o menos existe consenso en que alrededor en la zona de Mesopotamia, por un lado, en la zona de Egipto, por el otro, y en la zona de la actual India, en esos 3 enclaves, hubo un desarrollo civilizatorio que rompe la historia de sociedades cazadoras, recolectoras sencillas, donde no había grupos sociales más allá que los grupos vinculados a la edad, niños, adultos, como mucho hombres y mujeres, 3 grupos, y no había casi diversidad de funciones, no había propiedad privada. De repente, históricamente, surgen en 3 lugares sociedades complejas, donde vive muchísima gente y además se vuelven sedentarias y empieza a haber unos rasgos comunes que hacen que sea necesario organizarse y tener grupos con más funciones. Entonces, todas se producen alrededor de ríos. Aquí hay un debate, ¿qué lo causa? ¿No? Algunos dicen, es la agricultura, otros no, son los asentamientos. Hay ahora unas propuestas emergentes que dicen, no, incluso puede ser que sea la misma religión, ¿no? Los restos que están encontrándose en una zona de Turquía, previos a estos 3 enclaves civilizatorios, parecen mostrar que ahí había un prototemplo y que trajo a mucha gente y que podría ser también el origen. No se sabe bien la causa, pero lo que sucedió es que de repente mucha gente empezó a vivir alrededor del río. Además, la cuestión de los alimentos dejó de ser un problema como eran las sociedades cazadoras recolectoras, que había que buscarlo todo el día. Se inventa la agricultura, además se inventa la escritura, un alfabeto para poder hacerlo, con los sumerios sobre todo, y empiezan a surgir grupos. Surge la religión ya con líderes religiosos, ya no es una especie de panteísmo donde todos son espíritus, sino de repente hay una especie de religión con un líder religioso, el sacerdote, que además tiene un lugar vinculado a la pirámide o el zigurat en la zona de Mesopotamia. Además la pirámide sirve para almacenar la producción agrícola y se distribuye. Y hay gente que se dedica a la agricultura, los campesinos. Y hay un rey, surge además el sistema de un rey. Y además luego surge un ejército para proteger. Entonces empiezan a surgir diferentes grupos sociales
y emerge la civilización. La idea es una unidad de organización social compleja, ¿sí? Compleja, donde hay todos esos elementos que he mencionado antes, ¿sí? Ahora, vamos a poner esto en diálogo también con la fe, ¿sí? En el lenguaje de la religión, el surgimiento de la civilización en los escritos plantea que va a haber una civilización divina. Cuando hablamos de la civilización en los escritos bajáis, no habla solo en términos de estas nociones, quiero que lo leáis allá porque no veis, bueno, no pasa nada. No se deja, es indomable, ¿no? Sí, bueno, no pasa nada. A ver, no es relevante, si estoy siguiendo bien, no pasa nada. Sí, no se puede. Vale, ya está, no pasa nada. Bueno, en el lenguaje de la religión lo que se plantea es que la civilización surgía. Creo que la idea que está en los escritos sobre la civilización divina no es nada sencilla. En la evolución humana física, biológica, quizá es más clara, pero la comunidad Bahá'í parece que había interpretado mal las menciones de Abdul Bahá sobre la evolución y había desarrollado un entendimiento de lo que se llama la evolución paralela, ¿sí? A quienes les interesa este tema, en Estados Unidos se estudia la evolución, se estudia el creacionismo, pero también está la idea de evolución paralela, que es que los animales, por simplificarlo, las especies tienen un curso y el ser humano tenía otro, desde el principio, y se puede trazar. Era una especie de ameba, pero era un ser humano. Era un pez, no, era un ser humano. Era ser humano, era tal. Entonces estaba destinado. Porque Abdul Bahá dice que la evolución de las especies se asemeja a lo que pasa en la matriz de la madre. Dice, mira, parece un pececillo, pero es un ser humano. Parece tal. Entonces eso había llevado a la comunidad Bahá y a algunos a interpretar que la evolución paralela. La Casa de Justicia, la nueva traducción de contestación a algunas preguntas, dice que la interpretación que los bahá'ís hagamos de los pasajes religiosos nunca puede ir en contra del consenso científico. Es un principio bahá'í ese, que la interpretación de los escritos no puede ir en contra del consenso científico. ¿Qué pasa? Entonces plantea, no puede sostenerse la idea de evolución paralela. Hay que volver a una de las teorías más consolidadas de la biología, que es la evolución de las especies. Lo que no significa asumir que la conciencia humana como culmen de la evolución es simplemente el resultado de las conexiones neuronales, ¿sí? Aceptar la teoría de la evolución no significa aceptar eso que no es científico, sino que es una conclusión a la que pueden llegar los científicos, pero que no tiene bases empíricas. No se puede justificar de manera empírica que la conciencia es el resultado de las conexiones neuronales, ni lo contrario, que no lo es, ¿sí? Es un supuesto. La religión parte del supuesto de que el alma humana es una entidad que se manifiesta en la creación a través del cerebro humano. Es decir, la idea bahá'í de fondo es que la creación ha ido experimentando un proceso evolutivo hasta que surgiera una especie como el Homo sapiens que permitiera la expresión del alma racional que es preexistente ya. Pues esa misma analogía se utiliza para explicar la civilización divina. Lo que plantea es que la evolución social conducirá a la humanidad a un tipo de organización social relacionada con las instituciones, con las pautas, con los sistemas, también con el comportamiento individual, que permitirá la emergencia o la atracción de una civilización divina también, cuyas características en cierta manera se vinculan con el reino de Dios, ¿sí? Entonces hay esa analogía entre las dos cosas. La atracción del alma humana por parte del Homo sapiens como ser más evolucionado y la atracción futura, por eso dice, es al final de los tiempos, la atracción futura de la civilización divina cuando la organización social haya alcanzado cierto nivel de madurez y de perfección, ¿sí? Esa es la idea que hay detrás. ¿Qué sucede? Que, a mi punto de vista, y por eso en el libro es difícil de leer el libro, porque en los escritos bahá'ís, y esa es una de las cosas que tiene el lenguaje de la religión se puede permitir el lujo, la revelación, no la comunidad de creyentes. La revelación, que sería la palabra de Dios en el texto, se puede permitir el lujo
de usar un lenguaje diferente al que usa la ciencia, para referirse a otra cosa, ¿sí? Se suele usar el ejemplo de Abdul-Baha y el éter. Los científicos dicen que el éter no existe. Algunos dicen, no, ya, igual en el futuro se descubre. Bueno, a día de hoy los científicos dicen, el éter no existe. Abdul-Baha habla del éter. La interpretación Bahá'í no puede ser ni que Abdul-Baha está equivocado, ni que el éter existe, pero ya lo descubrirán, ¿sí? Porque sería ir en contra de la ciencia. Por lo tanto, Abdul-Baha lo que está haciendo es utilizar un concepto común en su época para referirse a una realidad espiritual más compleja. Y eso ocurre constantemente. Lo mismo con la idea de la evolución de las especies y la evolución del ser humano en la matriz. Abdul-Baha utiliza esa analogía porque le parece importante que las nociones sobre el ser humano como animal evolucionado no se extiendan, porque tampoco la revelación no dice que los seres humanos somos monos perfeccionados, sin más, y que de repente podrá surgir otro animal también como el ser humano. Entonces él dice, no, mira, aunque parezca, entonces utiliza lo que sucede en la matriz de la madre para explicar una realidad más profunda que lo que la ciencia está abordando. ¿Qué pasa? Que con estas cuestiones de la civilización pasa lo mismo. Para todos, todas, es clara el pasaje que Abdul-Baha dice, la civilización material y la civilización espiritual tienen que unirse, ¿cierto? En el secreto de la civilización divina habla de eso. Claro, si usamos el lenguaje de la ciencia, no cuadra. Lo que estaba diciendo antes, no cuadra. Está queriendo decir otra cosa más profunda, pero usa el lenguaje de la ciencia social sin referirse necesariamente a lo que la ciencia social está diciendo. ¿Sí? Por eso es que dificulta. Lo mismo ocurre cuando Bahá'u'lláh habla de la civilización, pues la manifestación de Dios puede usar el lenguaje como quiera. Dice que la civilización, si es llevada al exceso, es fuente de perversión, ya no genera bien. ¿Qué está queriendo decir? Porque nosotros hablamos de una civilización divina también, que es el culmen, el máximo de civilización. Pues obviamente está queriendo decir otra cosa. Está diciendo quizá que la ciencia y la tecnología por sí, bueno, es mi interpretación, que la ciencia y la tecnología por sí solas nunca van a poder generar progreso social para todos, y que si se llevan al exceso pueden hacer daño, como la Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces, digamos que lo que estoy intentando transmitir es que el lenguaje de la revelación acerca de las nociones de civilización y cultura puede confundir si solo usamos el lenguaje procedente de la ciencia, porque a veces se refiere a cosas distintas a lo que la ciencia está queriendo decir. Otros elementos que pueden ser desafiantes, ¿sí? A veces hablamos de construir civilización a la ligera, ¿sí? La idea de construir. ¿Por qué digo a la ligera? Porque nunca jamás en la historia los seres humanos pensaban que estaban construyendo civilización. Si ni siquiera teníamos el concepto de civilización, no puede haber conciencia sobre ello. Entonces han sido procesos larguísimos, históricos, de generaciones. Nosotras, al acercarnos a la revelación por primera vez a la historia, se menciona que el mundo, que la humanidad está en proceso de cristalización, está habiendo un proceso de cristalización de una nueva civilización. Podemos hacer esfuerzos conscientes para contribuir a eso, pero tanto la comunidad Bahá'í como las personas que trabajan por mejorar la sociedad, como otros, son parte de ese proceso más amplio. ¿Somos conscientes? Sí, pero cuando afirmamos de manera categórica que esto contribuye es para construir civilización, estamos construyendo una nueva civilización, pues quien nos escuche y está un poquito versado en estas cuestiones puede pensar que es uno iluso. Con razón, sí, con razón. Por eso es importante que uno vaya también a que aumente un poquito su entendimiento sobre estas cuestiones y así ajusta su conversación. Cuando uno habla solo con personas que están convencidas de esto y no hay nadie más, se permite licencias que no favorecen tampoco el entendimiento ni de uno ni del otro, ¿no? Porque se va reduciendo la comprensión, ¿sí? Bueno, ahora la última meta de la fe, como decíamos, es la emergencia de una civilización divina, que además es la consecuencia, es posterior al surgimiento del orden mundial de Bahá'u'lláh. Ahora iremos a esas cuestiones también del orden y que surge. ¿Alguna duda sobre esto que decía de las propiedades latentes, tanto a nivel individual, que la evolución de las especies
condujo a un punto en el que el alma se podía expresar, y lo otro, que la evolución social y su organización llegará a un punto que permitirá la atracción de la civilización divina. ¿Alguna duda? En conocer cómo se desarrolló ese proceso en el grado de comprensión de la evolución del ser humano en Estados Unidos, y que entiendo que era una comprensión errónea respecto del ejemplo que había puesto Abdu'l-Bahá de la criatura en la matriz de la madre. Bueno, pues pueda acudir a... Y yo me quedé ahí un poco despistado. He referido, creo que 2 textos, uno sobre cultura, que era la cultura, la opción de los antropólogos, se llama así, la cultura, la opción de los antropólogos, pero era para entender el surgimiento de la noción de cultura. Sobre ese tema que estás mencionando, me he referido a la última traducción de contestación a unas preguntas y la introducción que hace la Casa Universal de Justicia. A eso me refería específicamente, que la introducción que hace la Casa Universal de Justicia aclara estas cuestiones. Sí, a mí me ha servido esto para aclarar una de las dudas que te iba a consultar y que tenían que ver con un artículo que tuve oportunidad de leer el año pasado, un artículo de Carlos Alastroy, que para mí fue muy contundente, por cuanto que tú hablabas al principio, la parte primera de las 2 que estás presentando, hablabas de las 2 esferas de actuación, dos esferas que no interactúan, la esfera religiosa y la esfera científica. Y en ese artículo, Carlos le asignaba un papel tan relevante a la ciencia como que era la responsable de falsar a la religión. Si efectivamente la religión contradice al hecho científico, corresponde pasar la escoba por ahí, venía a decir Carlos y yo no acabo de comprender, pero justamente cuando comentabas ahora el comentario que has hecho en la introducción que la Casa de Justicia hace a la nueva traducción de contestación a unas preguntas, en la que creo haber notado textualmente cuando dice: la interpretación Bahá'í no puede estar nunca en contra del consenso científico. Creo que iba por ahí la pregunta. Luego tengo otra sobre el concepto de globalización, que si quieres lo dejamos para el final. Sí, Pachi. Vale. Bueno, yo voy a intentar mañana demostraros que sí se puede unir todo eso, ¿no? Y que es todo un proceso desde el origen de los animales, desde el primer animal, es un proceso continuo, y esa aparente diferencia entre lo que sería ciencia y religión es que no existe. Y voy a intentar mañana comentarlo. Sí, yo creo que, porque ese punto creo que es importante. Una cosa es decir que el entendimiento de la religión y el entendimiento de la ciencia tienen que estar en diálogo, que eso es una cosa básica, sobre todo en la realidad social. Tienen que dialogar, porque erigir una mejor sociedad implica cosas que no son solo científicas. Es verdad que implica un sistema político, la ciencia política habla de eso, un sistema económico, la economía habla, pero también implica qué es lo mejor para la sociedad, cuáles son los valores que tiene que tener la sociedad, qué es la justicia. ¿Es mejor subir impuestos o bajar impuestos? Digamos que hay cuestiones que no son solo cuestión de la ciencia, y la religión habla de la organización de la sociedad, del bienestar, etcétera. ¿Sí? Eso es una cosa. Pero otra cosa diferente es, y que la ciencia y la religión tienen que dialogar, sí, pero otra cosa distinta es decir que es lo mismo. O sea, la ciencia y la religión son 2 sistemas diferentes y de hecho tienen comunidades distintas, pero tiene que haber diálogo. Y eso tiene que ser así para que haya salud. De hecho, imaginaos que ahora viene aquí un científico o a una reunión baja y dice: no, estáis todos equivocados porque la ciencia ha demostrado. No es que no hay que escuchar, pero la persona tiene que socializarse, entender las lógicas y luego puede hacer su contribución. Lo mismo pasa al revés, ¿no? Al revés, digamos, tú no puedes entrar en una comunidad científica de biólogos o de sociólogos, de politólogos, sin ser parte de la comunidad científica, a decir cómo tienen que ser las cosas. Es una comunidad que se dedica específicamente a eso. Las conclusiones a las que por supuesto, y esa es la perspectiva Bahá'í, hay que encontrar consenso, siempre va a haber consenso, ¿no? Siempre va a haber puntos de encuentro, lo que no significa que en un momento determinado las conclusiones a las que llega una comunidad religiosa o una comunidad científica en ese momento estén de acuerdo, pero con el tiempo llegarán al punto de encuentro porque se parte del consenso de que la realidad es una y que finalmente podemos llegar a ella, ¿no? Bueno, seguimos entonces un poquito con algunas otras cosas, ¿vale? Comunidad y sociedad.
aparece en el libro, lo usamos constantemente. ¿Pero qué es? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Desde el punto de vista de las ciencias sociales son dos cosas diferentes, ¿sí? ¿Qué es la comunidad? La comunidad históricamente se asocia con un grupo de personas que viven en una área geográfica pequeña, que generan una identidad común y donde además se diferencia comunidades tradicionales y comunidades modernas. En las comunidades tradicionales, además de estar en el mismo lugar, las esferas sociales, política, religión, educación, están casi todas entremezcladas, no hay tanta diferenciación, parentesco, etcétera, y en las comunidades modernas hay una especie de diferenciación funcional de esferas, ¿no?, de las esferas sociales. Pero la comunidad históricamente ha servido también para organizar la economía, el apoyo mutuo, el sentido de pertenencia. ¿Qué sucede? Que con la modernidad también en el siglo XVIII y sobre todo el movimiento de gente de pueblos a ciudades, una de las cosas que se puso de manifiesto es que las comunidades tradicionales eran opresivas con el individuo. No era todo bonito, había opresión. El caso de la ablación en las mujeres o el caso del exilio a algunos individuos que no aceptan las normas de la comunidad, pues ha sido un rasgo. ¿Qué ocurre? Que entonces surge otra idea de comunidad. Dice, mira, en realidad lo mejor, no hay un juicio, lo mejor para el ser humano, que tiene un deseo de pertenecer a un grupo, es que se disuelvan las comunidades tradicionales, sobre todo en el contexto de las ciudades, y que emerjan otras comunidades que se denominan de adscripción, comunidades de adscripción. ¿Qué es eso? Son grupos a los que tú eliges voluntariamente pertenecer. Un partido político, una asociación, un club, una red social específica, son comunidades a las que tú te adscribes voluntariamente. Durante un tiempo se pensaba que eso era mejor que las comunidades tradicionales. Ha habido gente que, analizando bien el papel de la comunidad históricamente, cuestionaba eso. Yo creo que la COVID-19 fue el punto de sacudida de las conciencias para ver que la comunidad es un espacio necesario, uno, para organizar la economía y dos, para organizar el apoyo mutuo, porque necesitamos al que está al lado. Si no tenemos relación con el que está al lado, cuando hay una emergencia no hay forma de salvarse, ni familia siquiera, si no vive al lado. Entonces, han surgido otra vez debates sobre la importancia que tiene la comunidad geográfica. Fijaos, cuando decimos que los tres protagonistas, dentro del marco conceptual que guía a la comunidad Bahá'í, se dice que hay tres protagonistas, ¿cierto? En el proceso de construcción de sociedad, de transformación, decimos, además que van a la vez los tres, no es uno primero que el otro, hay tres: individuo, comunidad e instituciones. Hablamos de esas tres cosas. Y la comunidad Bahá'í, desde el 96, hay como un objetivo muy específico que habla que hay unas actividades básicas de construcción de comunidad, ¿verdad? ¿Por qué hay tanto énfasis? Pues hay un entendimiento profundo de lo que estaba pasando en el mundo con la comunidad, y es que la comunidad estaba desapareciendo. El discurso moderno exaltaba esa disolución de la comunidad. En cambio, desde una perspectiva que siempre estaba... que es lo geográfico es muy importante. La comunidad local es fundamental para organizar la economía, para organizar la identidad, y entonces nosotros desde hace muchos años hemos intentado construir artificialmente comunidades donde ya no había comunidades, sobre todo en los barrios de las ciudades. En los pueblos, si vas a las zonas rurales, que están muy deshabitadas, pero todavía había noción de comunidad. Es verdad que una comunidad opresiva, ¿sí?, donde se critica a veces, es difícil acoger al de fuera. Todos esos eran los problemas de la comunidad. Entonces, desde hace muchos años, la comunidad Bahá'í ha intentado rescatar esta noción que hoy día el pensamiento de vanguardia está diciendo que es muy necesario. Es muy necesario rescatar la comunidad local, geográfica, porque la comunidad de adscripción no permite organizar la economía. Fijaos, la economía, y aquí vendría una cuestión clave que luego veremos, una de las grandes críticas a la globalización y al sistema económico, es que ha partido de la premisa de que el territorio ya no es importante. ¿Sí? Ha partido de la premisa de que el territorio no es importante porque hay el sistema tecnológico y de transporte lo suficientemente sofisticado para llevar los productos a cualquier parte del mundo en 24 horas. Las situaciones últimas de grandes crisis muestran que no es así,
que hay vulnerabilidad, dependencia, que como hay una demanda excesiva de un producto o una crisis se bloquea todo el sistema económico. Entonces, el organizar la economía en base a la zona geográfica incluso es fundamental. Si se habla de seguridad nacional, seguridad alimentaria, seguridad comunitaria, para referirse a la necesidad de anclar ciertos elementos básicos de la organización social en lo local, para tener más resiliencia, ¿no? Ese es el concepto de moda. Y otra noción de comunidad que está en el debate, que es más que no está tan en la línea de esto. Se habla de comunidad internacional, ¿verdad? Es una comunidad internacional. Cuando se habla de comunidad internacional, sobre todo se habla de la comunidad de naciones que se ha dado unas normas comunes, y esa es la comunidad de naciones emergente, ¿no? Es otra manera de hablar de comunidad. De eso ya la comunidad. Entonces, y la sociedad, incluso nosotros los Bahá'ís dice, antes el plan era construir comunidad y ahora construir sociedad. ¿Qué es? ¿Una innovación léxica o hay algo más allá? Pues obviamente hay algo más allá. La comunidad es lo que mencionábamos, sociedad es otra cosa, ¿sí? Es otra cosa más compleja. La sociedad es otra cosa más compleja. Cuando vamos a las definiciones, no es sencillo tampoco, pero suele haber consenso en que para que haya sociedad en un territorio, tiene que haber densidad de interacciones e intercambios. Es decir, hay sociedad donde hay mucha interacción entre la gente y muchos intercambios. Intercambios de personas, intercambios de mensajes, intercambios económicos, intercambios de bienes y servicios. Y por eso es que cuando hablamos de las sociedades, la sociedad está sobre todo en el Estado-nación, ¿sí? Donde se han producido desde los tratados de Westfalia en el siglo XVI-XVII hasta ahora las sociedades dentro del Estado-nación, todavía. Entonces hay un debate acerca de si estamos en una transición hacia una sociedad global o no. ¿Por qué? Porque objetivamente los intercambios han sobrepasado la escala de Estado-nación. Hay intercambios de personas, de bienes, de servicios, de productos, de conocimiento por todo el mundo, ¿sí? Y encima entre los países también hay intercambio. Entonces, no es algo sobre lo que haya consenso, pero sí que hay consenso acerca de que parece que hay una sociedad internacional emergente porque está habiendo más intercambio. Ya no se produce todo dentro del Estado-nación, ¿sí? Sobre todo cuando se habla de sociedad de naciones, lo que está haciendo es poner el acento en el sujeto que produce los intercambios, que no son las personas en ese caso cuando se habla de sociedad de naciones, sino las naciones. Los estados-nación interactuando entre ellos y generando intercambios. Pero también hay intercambios entre individuos, ¿sí? Entre individuos que trascienden las fronteras nacionales. Muy bien, seguimos, ¿sí? Aquí estaría la cuestión del orden social, otra de las cosas recurrentes en el libro. Entonces, ¿qué es eso del orden social y qué papel juega la política? ¿Sí? Lo que es el orden no está resuelto. Sí, así como sobre las otras cosas que he mencionado hay consenso, sobre qué es el orden social no hay consenso entre los científicos sociales. Porque es realmente difícil entender por qué, si somos seres tan diversos, de grupos tan diversos, culturas tan diferentes, la mayor parte de la historia es orden y no conflicto. Estamos acostumbrados a pensar que el conflicto lo es todo, pero vivimos la mayor parte del tiempo en orden. La mayor parte. ¿Por qué? ¿Qué es lo que produce el orden entre gente tan diversa? Y entonces aquí hay distintas explicaciones, ¿sí? Las distintas teorías sociales colocan el foco sobre una cosa u otro. Yo diría que desde la perspectiva Bahá'í también incluso hay un planteamiento adicional al debate que se une con algunas de las cosas. Pero básicamente quienes estudian el orden social como algo difícil de entender, pues tienen estas planteamientos. Hay algunos que dicen que lo que da orden son las normas, que para que haya orden social y no cambios, revueltas, etcétera, las normas son muy importantes. Cuando ya no hay legitimidad de las normas que rigen la sociedad, la gente se levanta. Entonces, las normas y su legitimidad sería el elemento clave que hace que la gente obedezca, ¿no? Estos son sobre todo muchos juristas, ¿no?
Otros, los funcionalistas, dicen que el orden lo producen los valores, la cultura. Y que, si son las normas, no son las normas que están en la Constitución, sino serían las normas informales que cristalizan los acuerdos intersubjetivos a los que llegamos. Los liberales dicen otra cosa, dicen que lo que genera el orden es la interdependencia. Y ponen el caso de Europa, ¿no? De hecho, la Unión Europea buscaba la paz, no buscaba el progreso económico como un fin, como se dice muchas veces. No, los europeos quieren solo crecer económicamente. No. Detrás de la Unión Europea hay mucho pensamiento y había mucho debate sobre cuál es la estrategia para lograr la paz. Yo diría que los liberales triunfaron y también el resultado no ha sido malo del todo, ¿no? ¿Qué decía? Mira, 2 guerras mundiales en 50 años. Y encima, si nos vamos para atrás, antes de los tratados de Westfalia, ha habido guerras todo el tiempo. ¿Qué hacemos? Entonces surgió la idea, dice, mira, si generamos un sistema de interdependencias, los países no van a querer hacer la guerra entre sí porque les va a perjudicar. Y por eso es que surge la idea de, oye, mira, hagamos un tratado sobre el carbón y el acero, ¿sí? La CECA. Dice, ¿por qué? Por 2 razones. Empezamos a producir juntos elementos básicos, además básicos de la industria armamentística, ¿no? Entonces, no solo Francia y Alemania van a producir de manera conjunta y si ese producto va mal, los dos van a estar afectados negativamente, sino que además se vigilan, ¿sí? Como el acero y el carbón son la base de las armas en aquel entonces, si uno produce más, dice, aquí está pasando algo, ¿no? Y luego el Euratom, ¿no? El tratado por la energía atómica, las bombas nucleares, fundamentales. Entonces, digamos que la Unión Europea se ha basado en la idea de que si fomentamos el intercambio económico y la interdependencia, los países no van a querer hacer la guerra entre sí, porque no les sale a cuento, van a perjudicar a todos, ¿no? Y esa es una explicación muy no nos conviene, ¿no? La guerra no nos conviene. Luego estarían los marxistas. Los marxistas dicen que lo importante es el trabajo, las relaciones laborales y que además en las relaciones se generan formas de dominación y las formas de dominación las justifica, las enmascara, las oculta la ideología, la religión o las creencias, ¿no? Eso dicen los marxistas, que en realidad la sociedad se articula alrededor de relaciones de dominación donde el trabajo es la médula de esas relaciones y esas relaciones son siempre de dominación. Y para que los dominados no se rebelen contra los dominantes, crean ideologías que legitiman eso. Dicen, no, mira, eso está súper bien, la democracia liberal es maravillosa, mira, el comunismo es fabuloso, mira, el anarquismo es lo mejor que puede haber. Y la religión también dice, no, los pobres van a ir al cielo, etc. No es lo que el marxismo plantea, que las ideas lo que hacen es justificar la desigualdad, ¿sí? Eso dirían los marxistas. Y nosotros también, la comunidad bahá'í diría, oye, pues todo lo anterior tiene sentido, es verdad. El pegamento que une a la sociedad para que haya orden puede estar relacionado con todo eso, ¿no? Pero también decimos, pero la religión también tiene que, la religión religare, tiene que tener un fundamento. Además, la religión genera valores. La religión también, como José Luis publicó, tiene que ver con el trabajo y diferentes tradiciones religiosas plantean diferentes éticas del trabajo que organizan la sociedad de manera diferente. Entonces, nosotros también apuntaríamos por allá. Ahora, cuando se habla de orden, además de esto que es una cosa más de la teoría social, también se suele referir a la manera en la que está organizado el mundo. Cuando hablamos del orden mundial de Bajaola y le escuchamos a alguien hablar de orden mundial, dice, mira, está inspirado por la fe. Pues no quiero decepcionaros. Pero cuando se habla de orden, siempre hay orden mundial, siempre, salvo en momentos de guerra mundial. Cuando hay guerra mundial no hay orden. Cuando no hay guerra mundial, que es la mayor parte del tiempo, hay un orden que puede ser desigual. De hecho, ha sido desigual toda la historia. Cada vez ha ido un poquito mejor, pero ha sido desigual. Entonces, cuando se habla de orden, se habla, mira, hubo un orden con los tratados de Westfalia, que os mencionaba. Los tratados de Westfalia, ¿qué hicieron? Pues inventaron unas nociones que han sido muy útiles. Soberanía nacional, eso no existía. La idea de que en un territorio tiene que haber solo un soberano, puede ser un rey, un presidente, puede ser autocrático, puede ser democrático,
y dentro de ese territorio nadie se puede meter porque es sagrado. Eso se inventó con los tratados de Westfalia para evitar las guerras de religión que se extendían por grandes territorios, porque la gente era más leal a la religión que al rey. Se aliaba con Aris y eso se extendía. Entonces, la idea de nación soberana hizo que dentro de un territorio se echaran a andar procesos de educación o de propaganda para que la gente desarrollara lealtad a una nación, a un territorio. Y la noción de no injerencia, ¿no? Entonces, digamos que los tratados de Westfalia crearon un orden. Hay estados-nación, respetémosnos, ¿sí? Equilibrio de poderes. Me voy a armar hasta los dientes para disuadir al otro de que me ataque, ¿sí? Pero digamos estaba esa idea. Cuando cae después de la Segunda Guerra Mundial, surge otro orden, con las Naciones Unidas, ¿sí? Un orden en el que hay ciertas potencias que tienen más peso, las que salen victoriosas de la Segunda Guerra Mundial, más China. China, sabéis que la Segunda Guerra Mundial estuvo pues, antes dominada por Japón. Dice, ¿por qué China está ahí con derecho a veto? Pues hubo una estrategia para que hubiera un país comunista débil dentro de los 5, ¿no? Y era China en aquel momento, ahora se ha vuelto una superpotencia. Pero digamos que hay otro orden, unos países que tienen más peso, una organización donde además hay un foro internacional. Después de la caída del comunismo soviético, la noción de orden mundial se popularizó porque Bush padre, con razón, dijo, oye, entramos en un nuevo orden. Y es verdad, ha caído el comunismo soviético. Fijaos, por primera vez en la historia se aplicó el principio de seguridad colectiva de Bajaola, volviendo. Siempre es problemática la aplicación de la seguridad colectiva, pero cuando Saddam Hussein invadió Kuwait, lo que hizo la comunidad internacional por primera vez en la historia, con una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, fue todos a por Saddam Hussein. Había más objetivo, más cosas, ¿no? Todos a por Saddam Hussein y se impidió esa invasión, ¿sí? Y entonces surge de un nuevo orden mundial, donde la democracia liberal se va a expandir por todo el mundo, donde hay normas que van a guiar además el proceso y donde hay obviamente unas potencias hegemónicas lideradas por Estados Unidos, ¿sí? Había un orden. Y hoy también hay un orden, ¿sí? Hay un orden nuevo, está cristalizando, no está claro cómo es, porque Estados Unidos está perdiendo influencia, pero sigue siendo todavía la principal potencia económica, sin duda la principal potencia militar. Más del 40% del PIB mundial en defensa lo concentra Estados Unidos. Fijaos, más del 40% del PIB mundial Estados Unidos invierte. Entonces sigue siendo una potencia, pero China está emergiendo económicamente, militarmente también, no al mismo nivel, pero es que hay otras potencias también que surgen. Y además los países ya no son aliados entre sí en todos los ámbitos. Hay unas alianzas para unos campos y otras en otros, ¿sí? Por eso se habla de la emergencia de un orden multipolar inestable, donde los países se alían entre sí por unos objetivos, pero son enemigos en otros. El caso, si queremos, pues Estados Unidos y China son rivales en lo económico, ¿verdad? Pero al mismo tiempo China tiene más del 50% de la deuda pública americana comprada. Arabia Saudí. Resulta que Arabia Saudí en unos casos es enemigo, porque el salafismo viene también de allá, no el yihadismo, pero el salafismo sí, se ha extendido además por todo el mundo, con las escuelas islámicas, con las mezquitas financiadas, pero le vendemos armas también y compramos petróleo. Entonces, es un mundo multipolar inestable, el orden, ¿no? Entonces, cuando hablamos del orden mundial de Bajaola, ahora veremos a qué nos estamos llevando. Me habías dicho que terminábamos, Emea, lo que pasa es que como estamos dando la palabra, no sé si quieres... Sí, sí. ¿Sí? Vale. Sí, sí, sí. Bueno, entonces aquí el orden mundial de Bajaola, ¿sí? Previo a la civilización mundial divina, ¿sí? Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Pues Shoghi Effendi hablaba de etapas en el desarrollo de la fe. En el advenimiento de la justicia divina las describe, yo creo que mejor que en ningún otro sitio. Entonces habla de la fe estando en la oscuridad, nadie la conoce, habla de la emergencia, empieza a surgir, la represión activa, habla de la emancipación, de que, oye, finalmente la fe se emancipa y la reconocen, después otra etapa, como religión oficial junto a otras, ¿no? Como ha pasado en España con el notorio arraigo.
Pues sigue, esas etapas siguen. Dice, luego llegará un momento en el que será religión oficial del Estado. Y sigue, y dice, y luego, además, habrá estados bajáis, que es algo que ya empieza a marearse uno. Estados bajáis. Y luego los estados bajáis se asocian entre sí, generan una mancomunidad de estados. Y cuando ya hay una mayoría de estados bajáis en el mundo, se puede decir que el orden mundial está inspirado ya en Bajaolá. Y después de eso, entonces, ya de que todo el mundo, surge la civilización divina cuando ya se perfecciona esa mancomunidad, ¿sí? Y también en los escritos se dice que el orden administrativo es el núcleo y el patrón o modelo del orden mundial. Entonces, aquí yo creo que hay otra cosa que no aparece tan clara en principio, pero que sí que si miras los escritos en su totalidad, surge con más claridad, que tiene que ver con un orden mundial inspirado en el modelo administrativo, pero que no llega a ser el orden mundial de Bajaolá. ¿Qué creo yo que es eso? Lo que estamos haciendo ahora, fijaos, ahora cuando hablamos del discurso público, dices, bueno, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? Una de las cosas que se dice es que la paz menor es algo que las naciones deben lograr entre sí. Y eso genera un orden, otro orden. Es un proceso, parece que no es un momento, aunque Abdul Baha en el secreto de la civilización divina y luego también Shoghi Effendi y luego menciona otras cosas, también parece que hay algún momento cumbre. La creación de las Naciones Unidas fue un momento cumbre, pero todavía no ocurrió todo lo que se plantea ya. Entonces, sí que parece que en algún momento, y ahora todas las crisis que hemos experimentado, la crisis económica 2007-2008, la COVID, la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania, lo que está pasando en Israel y Palestina, son grandes sacudidas que nos están mostrando al mundo, no los bajáis, porque el orden mundial de Bajaolá todavía está lejos, pero estamos mostrando al mundo que la organización política mundial no está siendo efectiva para dirimir problemas internacionales y conflictos entre naciones. Y esto, en cierta manera, es el foco donde estamos intentando incidir también los bajáis y organizaciones de inspiración bahá'í en el discurso público para que se genere esa reforma. Y eso producirá un orden mundial transitorio, vinculado con la paz menor, pero previo al orden mundial de Bajaolá, que ahí sí que está relacionado con estados bajáis. Es decir, el modelo que nosotros estamos estableciendo ahora, más pequeño, puede inspirar el orden mundial actual, relacionando todo esto con el principio de seguridad colectiva, ¿sí? De seguridad colectiva. Entonces sería como una etapa por allá intermedia vinculada con la organización del mundo, un nuevo orden mundial que no es el orden mundial de Bajaolá, ¿sí? Bueno, globalización, internacionalización. Si voy a saltarme alguna de las estas luego. La globalización, ¿sí? ¿Qué es eso de la globalización y por qué he planteado yo ahí mundialización e internacionalización? Pues porque son cosas distintas en origen, aunque hoy día se mezclan, ¿sí? La globalización comenzó usándose como un concepto económico de los economistas. Esto se puede medir. De hecho, los economistas lo miden. ¿Por qué los economistas empezaron a hablar de globalización? Porque vieron que los intercambios entre países, lo que decíamos, habían crecido exponencialmente. ¿Sí? Luego daré algunas cifras sorprendentes que justifican por qué hablaban de globalización. Y los economistas también, algunos, están diciendo que la época de la globalización ha terminado. Hablan de desglobalización porque también usan los datos de intercambios y ha habido una reducción en los últimos años en los intercambios, ¿sí? Entonces, bueno, un significado de la globalización es económico y ese significado económico puede variar y es algo que se mide con los intercambios económicos, ¿sí? ¿Qué pasa? Que hay otros significados y hoy día se utiliza la noción de otra forma también. Y uno de los significados, aquí Martin Albrow es un autor que ha popularizado la noción para aplicarla a otros campos, dice que la globalización en realidad es un proceso de mundialización de diferentes procesos sociales, no solo económicos. Es decir, dice Martin Albrow, dice, mira, la sociedad tiene que ver con intercambios, pero los intercambios son de diferente tipo.
hay intercambios económicos, intercambios culturales, hay intercambios de personas, hay intercambios científicos. También hay procesos vinculados al crimen, que también crecen, el terrorismo. Entonces, todos esos procesos se han ido mundializando. En realidad, casi todos los procesos humanos hoy día están mundializados. El que ha ido más despacio es la política, como proceso también de organización social, ha ido más despacio y eso ha generado un déficit de gobernanza global, pero en realidad ha habido un proceso de mundialización que además es irreversible, ¿sí? Yo creo que nosotros nos alinearíamos más con esta cuestión, ¿no? De que, mira, oye, ha habido un punto de no retorno. Aunque los intercambios económicos se puedan reducir, incluso puede ser saludable, porque claro, si los intercambios son siempre entre lo que China y España hacen, pues acabamos con el planeta. Entonces tiene que haber intercambios, sí, pero pueden ser más cercanos, algunos pueden ser internacionales. Entonces, aunque los intercambios internacionales se reduzcan, no significa que la mundialización de los procesos sociales se haya revertido. Puede seguir, de hecho está aumentando, la inmigración sigue, no para, a pesar de que hay esfuerzos denodados por parte de Estados para bloquear la migración, eso sigue, el intercambio cultural, tecnológico, de información, todo eso sigue irremediablemente, ¿no? La ciencia cada vez es más global. Entonces, bueno, habría otros significados. ¿Por qué se cuestiona la globalización? Que es algo que habla mucho el señor Rasek en el libro. Una de las grandes críticas tiene que ver con la desterritorialización, lo que os mencionaba, que la economía se había organizado como si el territorio no fuera importante. Y cuando vemos, habéis escuchado hablar de las cadenas de valor muchas veces, ¿verdad? Las cadenas de valor. La organización económica se basa en las cadenas de valor, simplificando mucho el término. Una cadena de valor tiene que ver con tú, que eres una empresa de coches, cómo haces desde que consigues la materia prima para hacer la rueda, el eje, el motor, la tecnología, hasta venderlo. Y entonces eso se llama cadena de valor, porque hay diferentes eslabones. Uno, ¿de dónde cogemos la materia prima? Igual esa empresa la coge o no, igual contrata o igual simplemente compra a empresas que se dedican a eso. Pero bueno, hay un eslabón. Los minerales, ¿de dónde salen? Otro eslabón, la transformación de los minerales. Otro eslabón, la generación de un producto relacionado con el coche que tú vas a vender. Otro eslabón, ensamblar los diferentes elementos que componen el coche. Otro eslabón, el marketing. Otro eslabón, la venta. Otro eslabón, la distribución. Y entonces la economía se ha organizado como si el territorio no fuera importante para eso. Que tú, que eres un gran empresario, decides dónde vas a coger los minerales, dónde vas a poner la fábrica de procesamiento de minerales, dónde vas a colocar la fábrica que produce un elemento relacionado con el coche, la que lo ensambla, y todo eso está mundializado. De hecho, hay estudios muy interesantes sobre, inicialmente eran sobre la Volkswagen, el Golf, ¿no? El Golf, que muestra que esta cadena está por todo el mundo. O sea, para poder tener un coche tú en tu casa, hay las piezas y todo lo que hay han venido de todas partes del mundo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Claro, ¿era racional eso? Desde el punto de vista solo económico, de costes-beneficios, sí, porque salía más barato ir a un sitio a coger los productos. Además, como el transporte es tan bueno, lo pongo en un avión, lo pongo en un tren, encima compro los trenes para eso, etcétera. Salía bien. ¿Y la mano de obra dónde se ha concentrado? En la zona del sudeste asiático. ¿Por qué? No solo porque es más barato, es porque tienen un programa de formación técnica muy bueno. Hay gente muy bien cualificada y encima el coste era menor, ¿no? Entonces, esa cadena de valor ha producido cuellos de botella constantemente, ¿sí? Además de contaminar el planeta, ¿sí? Acabamos con el planeta, pero genera cuevas. Una crítica tiene que ver con todo eso. Pero hay otras críticas que veremos después cuando veamos el libro, con las desigualdades que genera, los conflictos que produce, la dependencia que se engendra, el que esté dominada principalmente o haya estado dominado por países occidentales, etcétera, ¿no? ¿Está cambiando? Sí, hay populismos, hay nacionalismos, etcétera, pero bueno, es el mundo en el que nos vivimos, ¿no? Marxismo-liberalismo. Como hay poco tiempo, igual no me meto en eso. Simplemente en el libro plantea qué es una cosa, qué es otra, cuál es el papel del trabajo.
Y si queréis, pues podemos dedicar algún tiempo ahora para poder hablar de estas cuestiones, en vez de meterme yo con esta diapositiva y las diferencias que hay entre una cosa y la otra, ¿sí? Si os interesa mucho, lo abordo, pero... Ajá. Ajá. ¿Sí? No, que me parece muy interesante este tema, porque me parece que vivimos en esta polaridad política totalmente. Vale. Mira, pues brevemente, ¿sí? El autor lo plantea precisamente por lo que dice Elena, pues es un tema muy relevante. Además, nos afecta a todos, ¿sí? El marxismo y el liberalismo vienen de corrientes científicas. No hay que diferenciar, y el autor es lo suficientemente inteligente para hacerlo. Una cosa es la teoría científica y otra cosa es las ideologías, ¿sí? Las teorías científicas son las explicaciones más sofisticadas que hay dentro de cada disciplina para explicar fenómenos empíricos. Y como tales tienen que poderse testar, falsar, verificar, etcétera, ¿sí? Son principalmente descriptivas, describen la realidad como es. ¿Qué pasa? Que la ciencia social es descriptiva, pero tiene un elemento también normativo. Un ejemplo, los economistas se basan casi todos en la noción de actor económico racional y parten del supuesto de que los seres humanos operamos calculando siempre costes-beneficios. Ante cualquier decisión, ¿qué coste te produce? ¿Qué beneficios? Parten de esa idea, que es que somos individualistas, egoístas y superracionales. ¿Qué pasa? Que todo el modelo matemático que después se desarrolla partiendo de esas premisas, hoy ha sido potente y sigue siendo muy potente. Es defectuoso en ocasiones, no predice cosas, pero es muy potente. Pero a lo que voy, eso que es descriptivo, en la ciencia social lo que hace es filtrarse, y cuando la gente se lee muchas cosas de economía y lee a muchos economistas, acaba diciendo que es que los seres humanos somos egoístas. Y empezamos a comportarnos además de manera egoísta. Y encima le llamamos racional a ser egoísta, cuando los griegos, que son los que inventan el término de idiota, dicen que el idiota es el que se preocupa de sí mismo, contrario al que se preocupa por la polis, que era lo natural en Grecia, preocuparnos por lo común, ¿no? Digamos que algo que es descriptivo se convierte en algo normativo y refuerza ciertas tendencias. Lo mismo con las ideas de que somos agresivos por naturaleza, animales evolucionados, sin querer refuerzan esos. Pero las ideologías son propuestas de cómo deben ser las cosas y explícitas. Y han servido hasta hoy para organizar la sociedad, pero las ideologías son dogmáticas, por eso se parecen un poco, algunos dicen, a las religiones dogmáticas, porque prescriben cómo deben ser las cosas. Si eres socialista, siempre vas a querer subir los impuestos. Aunque la evidencia te muestre que en algunos casos hay como una convicción, y el Estado más, el Estado tiene que intervenir en la política, y lo público es mejor que lo privado. Y viceversa, si tú eres liberal, pero no desde el punto de vista de Adam Smith, ¿no? Eres liberal, pues siempre quieres que el Estado intervenga menos, porque es mejor para todos, genera más prosperidad, bajar impuestos genera más riqueza, porque incentivas la iniciativa empresarial. Todas las ideologías son prescriptivas. Pero Marx y Adam Smith, que son los fundadores del marxismo y liberalismo, eran científicos, ¿sí? Científicos sociales, pero parten de premisas diferentes sobre algunas cosas, ¿sí? Como decíamos, Marx enfatiza mucho el trabajo, las relaciones entre clases, y Adam Smith enfatiza mucho pues el papel del mercado, el mercado como espacio que hace que salgan los precios óptimos, los mejores productos, aunque Adam Smith habla de que el mercado tiene que estar regulado por un marco moral que hace que haya individuos que su deseo más grande sea ayudar a otros también, y un marco regulatorio estatal, ¿no? El neoliberalismo de hoy plantea que no tiene que haber nada de regulación, ¿sí? Entonces, bueno, cuando hablamos de las ideologías, y el autor plantea esto, y con eso termino, se puede hablar de ejes, ¿sí? Es difícil, por ejemplo, el espectro que nosotros tenemos en España, ¿no? Dice, bueno, ¿qué ideologías hay? Hay partidos, ¿no? Hay muchos partidos, pero ya no se asocian tan explícitamente con una sola ideología, sino que mezclan cosas, ¿sí? Por eso se suele hablar de ejes ideológicos que informan a los partidos. Algunos están más influenciados por un eje u otro. Entonces digamos que habría un eje económico,
que tiene que ver con la intervención del Estado, mayor o menor intervención del Estado. En el eje extremo tendríamos el comunismo, que plantearía que no debe haber propiedad privada siquiera y que todo es de todos, pero lo gestiona el Estado, por lo menos hasta que haya la sociedad comunista del futuro, donde ni siquiera habrá Estado. Y en el otro extremo tendríamos a los neoliberales que abogan por la reducción absoluta del Estado, que no intervenga en casi nada, solo para proteger las libertades, quizás, ¿sí? Sería un eje. Luego hay un eje cultural, ¿sí? Que tú seas de un eje económico u otro no significa que automáticamente seas de un eje cultural u otro, ¿sí? El eje cultural se suele vincular con conservadores tradicionalistas o progresistas seculares. Se suele asociar, es decir, puedes plantear que, oye, hay que dejar los valores como son, la religión como es, siempre ha sido así, ¿por qué vamos a cambiarlo? ¿No? Y los progresistas que plantearían que siempre hay que introducir cosas nuevas para mejorar. Y además, incluso de manera secular, la religión es una cosa del pasado, ¿sí? Aquí habría otro eje tradicionalista conservador progresista, ¿sí? Entonces, fijaos cómo los ejes se meten y las posibilidades son múltiples, y por eso cuando vemos un partido hay que mirar siempre los ejes para ver las diferencias. Luego estaría el eje centro-periferia. Puede ser nacionalista estatal, que sería un eje centro, o puede ser independentista de una región o una localidad, el otro, ¿no? Entonces, digamos que hay un espectro, puede ser no independentista, pero sí nacionalista. Igual no eres nacionalista porque no quieres Estado propio, pero sí regionalista, sí, vamos así. Y también estaríamos aquí con la cuestión un poco de internacionalista, globalista, cosmopolita, que sería incluso ir más allá del Estado-nación. Luego estaría el eje religioso, que también informa, y dentro de eso hay un espectro también. Puede ser que seas laicista, belicoso, de la religión nada, ni en la vida pública, ¿no? Como Francia un poco ha sido. Puede ser aconfesional o laicista positivo, que suele llamar. España ha querido adoptar este modelo y por eso es que el Estado incluso colabora con las confesiones, porque plantea que el Estado tiene que ser neutral, que la religión se separa un poco de la política, pero que el Estado colabora y la religión es importante en la vida pública. Luego puede ser confesionales democráticos, es decir, oye, es mejor tener Reino Unido. Aquí tenemos una religión oficial, ¿no? Aunque la gente no habla, y la reina, el rey, es la cabeza de la iglesia anglicana. Y luego está ya teocráticos, ¿no? Es un estado religioso, la Sharia, un estado judío o lo que fuera, ¿sí? Y luego, por último, estaría el sujeto político, que sería lo último, ¿no? Lo último, otro eje. Bueno, ¿quién es el que ostenta el poder? Entonces aquí tendríamos un extremo, pues la autocracia, una persona, el rey absoluto, o incluso un presidente, ¿no? Un régimen presidencialista no va a ser autocrático total, pero ahí puede tener tintes. Un extremo, la aristocracia, los más aptos, los mejores, los más nobles deben gobernar, y la democracia, ¿no? Digamos que habría tres. Pues, los que estáis familiarizados con los escritos de Shoghi Effendi, muy interesante, cuando habla de la perspectiva Bahá'í sobre esto y el modelo de Estado Bahá'í del futuro, dice que adopta lo mejor de las tres grandes corrientes que define Aristóteles, pero evita los problemas de todas ellas y no se identifica con ninguna, totalmente, ¿sí? Entonces, porque la democracia suele acabar en demagogia, la aristocracia en oligarquía y la autocracia en dictadura, ¿no? En dictadura o tiranía, ¿sí? Muy bien, pues yo creo que con esto, si queréis, ahora tenemos 5 minutos, no sé si para... Muchas gracias, Sergio. Si os parece, bueno, podemos alargarnos, pero a las 2, ¿a qué hora se come? A las 2 se come, ¿no? Entonces no podemos alargarnos. Bueno, esta tarde, como vamos a continuar, dejamos un espacio con más tranquilidad, porque aquí hay que ser muy puntual. Nada más que entonces vamos a proyectar lo que os queríamos anunciar, que ha sido
pues para nosotros un hito en esta relación que hemos tenido con la universidad a raíz de tantas sesiones que hemos tenido, seminarios, y que esta universidad nos ha permitido participar desde no solamente como fundación, sino sabiendo de la influencia y la inspiración bahá'í que tiene en sus estudios para conseguir el máster que la universidad concede por los estudios de misticismo y todo lo que figura alrededor. Y para nosotros fue muy agradecer que la misma dirección nos explicara hace unos meses que habían decidido que esta intervención nuestra, esta invitación a participar en sus cursos de los másteres de la universidad, que proyectáramos mejor, más concretamente, el pensamiento bahá'í, porque los estudiantes que vienen del resto del mundo, porque esto es una universidad internacional, ya quieren saber qué es la fe bahá'í, cuáles son las enseñanzas. Entonces, ellos han pedido que en vez de tratar temas un poco más alrededor, más abstractos sobre el misticismo, cualquier otra visión, pues que pudiéramos proyectar mejor y enseñar mejor lo que es las enseñanzas bahá'ís, para que todos los estudiantes lo conozcan, que además eso les atraerá más porque quieren saber ya qué es la fe, reconocen que ya es una religión pues que tiene un ámbito y un desarrollo como con más entidad. Entonces, esto es el anuncio que Aras, que es el que va a dirigir estos estudios del máster, nos ha pasado para que lo conozcáis. Se va a desarrollar el 25 y 26, un fin de semana, con 3 profesores universitarios de España. Y bueno, que sepáis que si os interesa, es muy importante porque tenemos que alcanzar como mínimo 15 estudiantes. Si os lo pasaremos, si queréis, para que lo tengáis, pero que sepáis que será en abril del próximo año y que todo el que quiera participar será en esta misma universidad, con las mismas instalaciones y condiciones. Bueno, pues ahora ya yo cierro esta sesión hasta la tarde y nada, que vamos a comer. Dime. Bueno, pues como él dice que se comentaba que qué pena que nos hiciera 2 veces al año, pues esta es otra oportunidad. Venga, gracias.